hay que destacar que en el mismo sentido, Anabel Hernández se deja ir con todo, ¿no? Y ella, pues imagínense, a quien ya le dio una entrevista, a Carlos Alarraqui, el propagandista de Roberto Madrazo, el rey de la manipulación, el que dijo, a Morena se le gana repitiendo mentiras, al estilo de Goebbels, ¿no? Él dijo, pues yo tengo la fórmula mágica, sencilla, fácil, ¿no? De ejecutar mentiras y que eso podamos amplificarlo y así le vamos a ganar a Morena. Por cierto, ha manifestado Larraqui que no lo contrataron los de la oposición en las campañas pasadas, en las recientes, ¿no? En las federales recientes, porque sí, en su momento lo contrataba Madrazo y otros más. Le iba muy bien en los tiempos del autoritarismo priista, ¿no? Era el mundo de caramelo para Carlos Alarraqui, se terminó y ahora pues entrevista a Anabel Hernández. Dicen por ahí que va a salir toda la entrevista el domingo, pero ya dejan ver algunos fragmentos y Anabel pues empieza a plantear cosas que francamente tampoco tienen fundamento. Ella dice que como Donald Trump quiere más, supuestamente eh, van a abrirle un expediente a López Obrador, van a ir en contra del tabasqueño, pues si no hay materia, ¿cómo van a ir en contra de él? Además, meterse con López Obrador es meterse con el pueblo de México, es muy querido, es muy aceptado, es un hombre que está en retiro, que pues fue a contracorriente del régimen neoliberal. A ver, los grandes capos de la droga, los cárteles son producto del régimen neoliberal. ¿Cuándo se afianzaron esos cárteles? En el sexenio de Felipe Calderón, por cierto, ¿no? Incluso llevaron a un fundador de la familia michoacana también. Está en el paquete de estos 29 capos que llevaron a los Estados Unidos extraditados. Entonces, ahora tratar de adjudicarle cosas, ¿qué cosas le van a adjudicar a López Obrador? Lo del saludo a la mamá del Chapo, una señora adulta mayor que se le acercó como cualquier otra y a cuántas mujeres adultas mayores, mujeres y hombres, nos saludó López Obrador y ella se acercó y lo saludó. Entonces, ¿eso qué prueba? Pues no prueba absolutamente nada y además, pues López Obrador no está administrando la abundancia de la corrupción, como si lo está haciendo Calderón o Peña Nieto, que se ve que tiene, o sea, uno revisa en qué círculo se mueve Peña Nieto y dice, no, hombre, ese señor tiene dinero para aventar para arriba, porque además no lo esconde, ¿no? Es fantoche. Y si uno revisa también a Vicente Fox y ese rancho que fue ampliando y fue remodelando, pues dice también ese señor robó lo que pudo. Y bueno, ya no se diga de otros. Cedillo, si uno ve su casa ahí de Jardines del Pedregal, uno señala, pues el hombre no quedó descalzo, ¿verdad? Después de la presidencia y lo mismo, insisto, Salinas, otros más. Entonces, ¿de qué lo van a acusar a López Obrador? De haber enfrentado al régimen neoliberal, de eso lo van a acusar. Entonces vamos a escuchar parte de lo que ya están lanzando de la entrevista de Anabel con Carlos Alarraqui. El mayor Zambada estaba muy cómodo. Entonces no tenía ningún tipo de temor. Él se sentía totalmente impune, pues su amigo Andrés Manuel López Obrador tenía pláticas frecuentes con él. Estos narcotraficantes, durante el gobierno de López Obrador, no había querido extraditarlos. A nadie. ¿Por qué lo está haciendo Claudia Sheinbaum? Porque está con la espada de Damocles. Están desesperados. ¿Pudiera llegar hasta Andrés? Trump lo que quiere es más. Habrá expedientes criminales abiertos en contra de López Obrador. Cuando la señora Sheinbaum habla tan temerariamente de estas cosas, tiene miedo. Y por eso la señora Sheinbaum tiene esta pobre cara triste todos los días. Hoy, en este momento, en este instante, narcogobierno. El gobierno de México es un narcogobierno. ¿Ustedes ven con miedo a la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues francamente no. Incluso Donald Trump aseguró que aprendió mucho de ella en una llamada telefónica y que ese señor no aprende nada de nadie, porque además él se siente que ya se las conoce todas, que se las sabe de todas, que ya vivió lo que tenía que vivir. Ya sabemos que es bastante arrogante Donald Trump. Y él ha asegurado, aprendí mucho de Sheinbaum.
respecto precisamente a las campañas en contra del consumo de las drogas. Yo no la veo a la presidenta Claudia Sheinbaum con miedo, al contrario, con determinación, y estamos a la espera de que continúen las negociaciones y se amplíe el plazo para que no se impongan los aranceles. Y si se llegaran a imponer, ya lo manifestó la presidenta, hay un plan B, una respuesta que incluye aranceles y no aranceles. Pero a nadie le conviene una guerra comercial, y mucho menos a los Estados Unidos, mucho menos a Donald Trump. Sus asesores en materia económica, si son medianamente buenos, medianamente, o sea, no se requiere ser eminencias, no se requiere ser un premio Nobel de Economía para entender que si le ponen aranceles a la economía mexicana, van a aumentar los precios en la economía de los Estados Unidos, y entonces todo se va por las nubes. Hay un efecto inflacionario que va a perjudicar a la economía de Estados Unidos. Y la gente se va a enojar porque Trump les prometió a los norteamericanos, sobre todo a su base electoral, con esa se comprometió a que no habría aumento de precios, a que por el contrario iban a bajar los precios. Entonces, sería darse un balazo en el pie. Esperemos que tenga asesores calificados. El propio Marcelo Ebrard, secretario de Economía, subió un mensaje, ya se reunió con el representante de Comercio. Vamos a los mensajes de Marcelo Ebrard. Y lo que plantea la presidenta es: espero hablar con Donald Trump en los próximos días y hacerle ver lo que hemos avanzado, pero también ha sido manipulador Trump, porque no solo es el tema de la seguridad, sino el tema precisamente del déficit comercial. Dice, es que además tiene una visión muy pobre en materia comercial y económica. Dice, es que, ¿cómo es posible que México nos vende tantas cosas y nosotros le vendemos pocas a México? Y entonces hay un déficit comercial, pero ya le hemos explicado públicamente a Trump y compañía que, pues en buena medida, esto se da porque son empresas norteamericanas instaladas en México vendiéndoles a los propios norteamericanos. Pero bueno, aquí está lo que ha informado el canciller, más bien el ex canciller, porque recuerdan, fue el canciller en los tiempos de López Obrador, ahora secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Dice, sostuve una cordial y productiva, sostuve un cordial y productivo diálogo con Jameson Greer, el representante comercial de los Estados Unidos de América. Se le ve contento a Marcelo Ebrard. Ahora, una cosa son estos diálogos de alto nivel entre funcionarios, tanto de México como de Estados Unidos, y otra cosa es, pues, saber, y yo creo que ya es suficiente con esa foto. Insisto, para mí la variable más suelta en este asunto es Donald Trump, porque los funcionarios de Trump pueden decir una cosa, pero si el señor amanece de mal humor y en plan berrinche, entonces, como chivo en cristalería, empieza a romperlo todo, ¿no? Y empieza a firmar órdenes ejecutivas. Es decir, ahora sí van los aranceles, pensando que los problemas se arreglan de un plumazo, ¿no? Y de la noche a la mañana, pero la realidad nunca ha funcionado así. En el caso de estos criminales que ya fueron llevados a los Estados Unidos, pues tienen derecho a una defensa. Veremos cómo se van dando los procesos de las audiencias y qué información pueden dar a conocer respecto a sus andanzas, porque puede darse el fenómeno de que en el sálvese quien pueda, algunos traten de colaborar con la justicia y decir, bueno, pues vamos a poner sobre la mesa toda la información, quiénes serán nuestros protectores, y seguramente van a salir varios políticos neoliberales, ¿no? Salpicados, si es que hablan estos capos de la droga. Pero estamos muy al pendiente también de esta conferencia que se va a dar a partir de las 11 de la mañana y que estará encabezada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, y el propio fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Mientras podemos ir observando, podemos ir analizando algunos otros videos sobre lo que ha acontecido el día de hoy en la mañanera. Me parece muy importante el anuncio que se da a conocer respecto a que hay un acuerdo voluntario para que los gasolineros no aumenten el precio, sobre todo de la gasolina magna, por encima de los 24 pesos el litro. Pues hay que recordar que incluso la Profeco estuvo haciendo
verificaciones, estuvo revisando a algunas gasolineras y les puso hasta mantas, ¿no? Aquí no cargues porque se están pasando de la raya. Se ha hecho un estudio de cuánto tendría que costar el precio de la gasolina magna y sería no más de 24 pesos el litro. Pero, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, que tienen muy cerca una refinería, la de Cadereyta, ahí hay algunas gasolineras en donde el precio está 27 pesos, imagínense nada más, ¿no? Y el argumento es de los empresarios gasolineros, lo que pasa es que me cuesta mucho el traslado del combustible, o sea, y tienen una refinería al lado, pues es puro choro mareador y qué bueno que se está haciendo este acuerdo y es voluntario y la propia secretaria de Energía, Luz Helena González, da a conocer más detalles. Hay que decir que esto no se explicaría sin la voluntad de la presidenta de México, que además estuvo recorriendo el país, sobre todo en tiempos de campaña, y se daba cuenta, ¿no? Decía, cómo en ciertas gasolineras el precio está por las nubes, entonces hay que hacer algo y ahora sí que este es el camino de hacer las cosas por la buena, ¿no? Es como cuando decía Chabelo, ¿qué quieres? ¿Lo que hay en mi bolsa derecha o lo que hay en la bolsa izquierda? Eh, Ahora sí que suerte, ¿no? Entonces puede ser por la buena, puede ser por la mala. Por lo pronto no se plantean sanciones, es un acuerdo voluntario por 6 meses. Vamos a ver cómo se comportan los gasolineros. Vamos a escuchar a la secretaria de Energía. Partido y voluntario regular no supere los 24 pesos por litro. Esto es muy relevante en nuestro país porque el precio de la gasolina impacta directamente en los costos del transporte, en el precio de los alimentos, en los costos de las industrias, de los bienes y servicios, en fin, afecta directamente en el bolsillo de todas y todos los mexicanos. Para dimensionar un poco, la gasolina es el tercer bien que más influencia tiene y más incidencia tiene en la formación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Esto qué significa? Que es uno de los bienes prioritarios y que impactan en la inflación, y es decir, en el costo de la vida de todas y todos nosotros. Aquí es muy importante recalcar algo que ha enfatizado la presidenta, porque esa fue su instrucción, que fuera un acuerdo voluntario, un acuerdo compartido de la necesidad y del apoyo a la gente. No se trata de un control de precios, no se trata de establecer de manera coercitiva un control de precios, es una decisión colectiva entre el gobierno y el sector empresarial. ¿Por qué la necesidad de esta estrategia? Bueno, pues porque en los últimos meses, como ustedes saben, la presidenta recorre pues todas las ciudades y todos los pueblos de este hermoso país y había visto un fenómeno que era inaceptable. En algunos lugares, de manera generalizada, se estaban incrementando los precios, a pesar de que el gobierno de México ha mantenido una estrategia que se viene aplicando desde la administración pasada, que permite que el principal factor de formación del precio de la gasolina pues depende mucho de los precios internacionales del petróleo y depende mucho también del tipo de cambio. Y desde la administración pasada y con instrucciones de la presidenta se ha seguido un mecanismo que permite la estabilización cuando hay fluctuaciones en estas dos variables, y el gobierno de México ha mantenido ese mecanismo de estabilización a través del IEPS, que se ajusta cuando hay estas fluctuaciones, pero sin embargo en los últimos meses, a pesar de que este mecanismo está instalado, se habían aumentado los precios finales de la gasolina regular en las estaciones de combustible. Bueno, estoy recordando lo de Chabelo, ¿no? También él decía, ¿qué quieres, ruido o silencio? Le planteaba a alguno de los participantes, ¿no? En sus dinámicas, ¿qué quieres, ruido o silencio? Luego decían silencio, entonces se ponía a cantar silencio y no sé qué, o sea, para desconcertar, para hacerle caer en errores, ¿no? A los participantes. Entonces, interesante. Y yo creo que los gobernantes también tienen mecanismos, ¿no? De decisión. Y en el caso de un gobierno humanista siempre tiene que buscar que se agoten las posibilidades y que haya diálogo, haya apertura, que no haya autoritarismo. ¿Y qué hacen los gobiernos autoritarios? Pues primero empiezan con el garrote, ¿no? Tratando de imponer sus decisiones.